Hola a todos. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de la navegación, un viaje que nos llevará desde las primitivas balsas hasta los majestuosos barcos de vapor que transformaron el mundo. Desde la necesidad ancestral de explorar y pescar hasta el impacto global del comercio marítimo, descubriremos cómo la navegación ha sido un pilar fundamental de nuestra civilización. A lo largo de milenios, la humanidad ha desafiado los mares, expandiendo fronteras y conectando culturas. Desde las antiguas civilizaciones hasta los descubrimientos marítimos de la Edad Moderna, cada etapa ha dejado su marca en la forma en que navegamos y comerciamos hoy en día. No olviden suscribirse y darle like al vídeo para más contenido como este. Si no me conocen, soy Navegando entre el mar y el viento. Vamos a zarpar. Desde tiempos antiguos, los pueblos costeros construyeron embarcaciones para pescar y trasladarse por el agua. Inicialmente, se valieron de troncos y balsas rudimentarias, impulsados por remos hechos de madera y lianas. Con el avance de las civilizaciones, como la egipcia y la mesopotámica, las embarcaciones evolucionaron hacia diseños más sofisticados. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban barcos de papiro y madera en el Nilo para el comercio y los viajes ceremoniales. Los barcos egipcios tenían proa y popa elevadas, un mástil y una vela cuadrada. Eran fundamentales para el transporte de mercancías y el comercio interno a lo largo del Nilo. Los egipcios también desarrollaron barcos específicos como las naves funerarias para acompañar a los muertos en su viaje al más allá. Los fenicios fueron maestros navegantes del Mediterráneo, conocidos por sus habilidades comerciales y exploratorias. Sus barcos, como los utilizados para la ruta del estaño desde el Mediterráneo hasta las islas británicas, eran cruciales para el comercio internacional. Innovaron en técnicas de navegación y construcción naval, utilizando quillas para mejorar la estabilidad y permitir viajes más largos y seguros. La galera romana fue la columna vertebral de la flota del Imperio Romano, utilizada para proyectar poder militar y controlar vastas áreas del Mediterráneo. Incorporaban espolones y eran impulsadas por tanto remos como velas, combinando fuerza humana y la energía del viento para la navegación. Debido a sus avanzadas tecnologías, lograron mantener la hegemonía absoluta en casi toda Europa, norte de África y partes más al oeste de Asia durante varios siglos hasta que, por el debilitamiento y los constantes ataques bárbaros, colapsó en su parte más occidental, ya que la parte oriental, que le acabaría conociendo como Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino, sobrevivió casi 1000 años hasta 1453. El siglo XV marcó una era de descubrimientos audaces. De Portugal a Castilla, los navegantes europeos exploraron nuevas rutas hacia África, Asia y América, expandiendo el horizonte del conocimiento humano y consolidando imperios comerciales. Debido a que, en el año 1453, el Imperio bizantino caería en manos del Imperio otomano impidiendo que los reinos europeos pudieran navegar por casi la totalidad del mar Mediterráneo. Pero, afortunadamente, se encontró otras alternativas como Vasco da Gama por el sur de África o Cristóbal Colón navegando hacia el oeste, ya que él sabía que, si navegaba en sentido contrario, llegaría a India. Las expediciones de figuras como Vasco da Gama, Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes abrieron nuevas vías marítimas que redefinieron el mapa mundial y la relación entre continentes. En el descubrimiento de América, Cristóbal Colón utilizó 3 barcos. La Santa María, una nao grande y robusta, con 3 mástiles y velas cuadradas, era la nave capitana y tenía mayor capacidad de carga y estabilidad en alta mar. La Pinta y la Niña eran carabelas, más pequeñas, rápidas y maniobrables, con 2 o 3 mástiles y originalmente con velas latinas, triangulares, aunque se les añadieron velas cuadradas durante el viaje para mejorar su rendimiento. Esta combinación de una nao y 2 carabelas permitió a Colón y su tripulación cruzar el Atlántico y descubrir el Nuevo Mundo, aprovechando la capacidad de carga de la nao y la velocidad y maniobrabilidad de las carabelas. Las antiguas civilizaciones usaban balsas y canoas con remos y velas para navegar ríos y mares. Estos barcos dependían del viento para moverse, lo que a veces los dejaba varados sin poder avanzar. Con el tiempo, se construyeron barcos más grandes y sofisticados, como las carabelas en el siglo XV, que permitieron exploraciones y comercio a mayores distancias.
Inventos como la brújula y otros instrumentos de navegación ayudaron a los marineros a viajar con más seguridad y precisión. Con la llegada de la revolución industrial, la navegación experimentó una transformación con la adopción del vapor como fuente de energía principal para los barcos. Esto no solo aumentó la velocidad y la eficiencia de los viajes marítimos, sino que también permitió la navegación independiente de las condiciones del viento. Al principio, algunos barcos combinaban velas y motores de vapor, pero pronto se construyeron barcos completamente impulsados por vapor. Estos barcos eran más rápidos y podían llevar más carga a distancias más largas, transformando el comercio marítimo. Los barcos de vapor, construidos con hierro y luego con acero, se convirtieron en los buques insignia del comercio global, conectando continentes de una manera nunca antes vista. Los barcos de vapor hicieron que los viajes fueran más rápidos y predecibles, lo que mejoró el comercio y la logística. Se empezaron a construir barcos de hierro y acero, que eran más fuertes y duraderos que los de madera. La tecnología del vapor revolucionó el comercio global, permitiendo el transporte de mercancías y personas entre continentes de manera más eficiente. Se construyeron grandes puertos y centros logísticos para manejar el aumento del tráfico marítimo. La ingeniería naval continuó mejorando, aumentando la velocidad, capacidad y seguridad de los barcos. Hoy en día, aunque usamos motores de combustión interna y materiales modernos, la revolución del vapor sentó las bases del transporte marítimo actual. La transición de la vela al vapor no solo cambió el transporte marítimo, sino también la economía global y nuestra forma de vida. Este cambio permitió un mundo más conectado y preparado para la globalización. Innovar en el transporte sigue siendo crucial para un futuro sostenible y eficiente. El transporte marítimo es una de las industrias más antiguas y cruciales del mundo, representando el 90% del comercio mundial. Utiliza una vasta flota de barcos y contenedores para mover mercancías a través del planeta, aprovechando las vastas extensiones de los océanos que cubren el 71% de la superficie terrestre. Los contenedores, esenciales en esta industria, vienen en varias formas y tamaños estándar, como los de 20 pies, 40 pies y 40 pies y cube, además de tipos especiales como Open Top, Open Side y Flat Rack. Los contenedores marítimos se diseñaron para almacenar y transportar mercancías de manera segura y eficiente, manteniéndolas secas y a una temperatura constante. Los tipos estándar incluyen 20 pies, los más comunes para cargas generales, 40 pies, utilizados para cargas mayores, y 40 pies y cube, que ofrecen más capacidad debido a su altura adicional. Además, existen contenedores especiales como 20 y 40 pies open top, para cargas que requieren ser cargadas por la parte superior. 40 pies open top y cube, similar al anterior pero con mayor altura. 20 y 40 pies open side, que facilitan la carga y descarga lateral. Y 20 y 40 pies flat rack, para cargas de forma irregular o sobredimensionada. Estos contenedores son fundamentales para la eficiencia del transporte, permitiendo una manipulación más fácil y rápida, y facilitando la intermodalidad entre barcos, trenes y camiones. El transporte marítimo es sorprendentemente vasto y complejo. Aproximadamente la mitad de los contenedores son propiedad de las navieras, mientras que el resto son alquilados bajo contratos que varían de 1 a 10 años. La construcción de los barcos más grandes puede alcanzar los 800 millones de dólares. Cada minuto, 16 millones de contenedores en 5,000 barcos de transporte de mercancías circulan por todo el mundo. Solo se inspeccionan entre el 2% y el 10% de los barcos que operan a nivel global. Existen 4 rutas principales que canalizan la mayor parte del tráfico marítimo mundial. El transporte marítimo es la forma de transporte más ecológica en términos de emisiones de CO2 por tonelada transportada. Además, la infraestructura portuaria, como los puertos de Nueva York y Nueva Jersey, es vital para el comercio, representando más de un tercio del comercio del Atlántico Norte. Los océanos son vitales para la vida en la Tierra y poseen características y fenómenos sorprendentes. Los océanos cubren el 71% de la superficie del planeta y contienen el 97% del agua. El 15% de los océanos son aguas congeladas y el 90% de un iceberg está sumergido. La velocidad del sonido en el agua es 4,3 veces mayor que en el aire. A más de 200 metros de profundidad, la luz solar desaparece y a 1000 metros la oscuridad es total. Se conocen aproximadamente 230,000 especies marinas, pero se estima que podrían existir hasta 2 millones. Los arrecifes de coral, aunque solo cubren el 1% del fondo marino, son el hogar del 25% de las especies marinas.
Los océanos producen la mitad del oxígeno que respiramos y retienen 50 veces más carbono que la atmósfera. La mayor migración conocida es la de la ballena gris, recorriendo 22,511 kilómetros en 172 días. La fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano, con 11 kilómetros de profundidad y presiones equivalentes a 8 toneladas por pulgada cuadrada. Mauna Kea es la montaña más alta del mundo cuando se mide desde el fondo del mar, con 10 kilómetros de altura. Solo el 5% del fondo marino ha sido cartografiado con detalle y los avances en tecnología continúan revelando nuevas especies y fenómenos marinos. El transporte marítimo depende de la vasta extensión de los océanos para su funcionamiento. Los barcos navegan por rutas estratégicas, aprovechando las corrientes marinas y las condiciones climáticas para optimizar sus viajes. Los océanos no solo son rutas de transporte, sino también fuentes de recursos, biodiversidad y conocimientos científicos. Desde las balsas primitivas hasta los barcos de vapor, la navegación ha sido crucial para el progreso humano. Nos ha permitido conectar continentes, descubrir nuevas tierras y comerciar más allá de las fronteras. Hoy, los legados de esos antiguos navegantes siguen vivos en nuestros modernos sistemas de transporte marítimo. Y aún así siguen evolucionando, y ahora, más que nunca debido a los continuos cambios debido a las normativas para la contaminación ambiental. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la navegación. No olviden suscribirse y compartir este video para seguir explorando juntos. Hasta la próxima aventura en alta mar.